Bueno, bienvenidas a la clase de la lección número 2. Damos gracias al Señor por un día más que nos ha concedido de poder disfrutar de sus bendiciones. Aprecio mucho que hayan tomado el tiempito de venir y para participar en esta clase. Entonces, vamos a comenzar hoy la lección 2. ¿Tuvieron la oportunidad de ver los videos? Sí, hermano, yo estoy mirando. Excelente. Y antes de empezar la clase, cuando ustedes miran los videos hechos por los pastores, ¿verdad? Por los pastores que no son pues latinoamericanos como nosotros, ¿qué sienten? No, pues son un poco curiosos porque no hablan bien español, pero del resto ellos explican bien. Sí, lo que quiero decir es que vamos a hablar hoy de Pentecostés. Entonces es maravilloso para mí en lo personal ver a estos hombres cómo comparten el evangelio con ese gozo, con esa alegría, cuando su idioma materno no es el español, ¿verdad? Eso es fruto del Espíritu Santo y eso vamos a ver hoy en Pentecostés. Gracias. Bueno, estamos en la lección 2. Vamos a enfocarnos en Hechos, capítulo 2, del 1 al 21. Es un pasaje largo. Lucas escribe muy detalladamente todo lo que ocurrió aquel primer Pentecostés. Vamos a empezar postrándonos a los pies de Cristo y empezamos con esta oración. Amado Señor, te doy gracias porque enviaste tu Espíritu Santo a mi corazón para que yo tenga a Jesús viviendo en mí por medio de la fe. Te pido que me ayudes a seguir estudiando tu palabra para que el Espíritu Santo pueda fortalecer mi fe. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hicieron la investigación de la fiesta de las semanas o Pentecostés en el Antiguo Testamento. Leyeron un poquito los pasajes bíblicos de Levítico y Éxodo. Sí, ¿Quién me puede hacer un resumen breve de lo que leyeron? en el Antiguo Testamento yo leí que de las fiestas de las semanas, después que Moisés recibió los mandamientos, ahí hicieron la fiesta de las semanas y ahí tenían Así que es. ofrecer a los 50 días de ahí ofrecían corderos y becerros y vacas, o sea, carneros. Excelente. Excelente. Gracias, Angélica. ¿Alguien más? Pues sí, de lo que recuerdo, pues concuerdo con Angélica y pues me parecía, o sea, me llamaba mucho la atención de que siempre tenían que llevar buenas ofrendas, o sea, las ofrendas que estaban ahí como escritas en la ley de Moisés. Entonces me llamó mucho la atención aquí en mi versión, que es internacional, que decía que nadie se podía presentar a la fiesta con manos vacías. Entonces también era una fiesta como de llevar ofrenda al Señor. Excelente. Entonces podríamos decir que es una fiesta espiritual, ¿verdad? Cada uno de ellos tenía su propia importancia, ¿verdad? Darle gracias a Dios por la cosecha que les había bendecido y daban las primicias de lo que habían recibido de la mano generosa de Dios. ¿Alguien más? Bueno, entonces seguimos. Y aquí está un poquito del resumen, ¿verdad? Lo que leyeron ustedes en Deuteronomio y Levítico.
Vamos a ver aquí, dice, la traducción en griego del Antiguo Testamento llamada la Septuaginta y completada antes del nacimiento de Cristo, usa la palabra Pentecostés para traducir 50, ¿verdad? Esto lo encontramos en el versículo 16, puesto que 7 semanas transcurrían desde la Pascua hasta la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Entonces la fiesta también se llamaba la fiesta de las semanas, ya vemos cómo tiene 2 nombres, ¿no es cierto? A través de la fiesta los judíos daban gracias a Dios por las primicias de la cosecha del grano y por consiguiente la fiesta también se llamaba la fiesta de la cosecha y el día de las primicias. Entonces ellos lo celebraban con respeto, con necesidad, porque se acuerdan que ellos llevaban ofrendas a corderos para que sean sacrificados y así sean sus pecados perdonados. Continuamos con la historia de Levítico, un resumen, ¿verdad?, de lo que leyeron ustedes. Descansaban y llevaban ofrendas. Fue una fiesta solemne en la cual ningún trabajo servil se hacía, lo cual cada israelita varón fue requerido asistir en el templo santuario, en el santuario. 2 panes cocidos de nueva harina fina y leudada fueron traídos de los hogares y mecidos por el sacerdote ante el Señor, junto con las ofrendas de los sacrificios de los animales por el pecado y las ofrendas de paz. Y seguimos leyendo. Dice, como un día de gozo, ahí está Deuteronomio, es evidente que en él los israelitas devotos expresaban su gratitud por las bendiciones de la cosecha, los granos, y experimentaban un temor sincero del Señor. Pero era el agradecimiento y temor de un pueblo redimido, porque el servicio no era sin sacrificios expiatorios por el pecado y ofrendas de paz, y era además un recordatorio de su liberación de Egipto. ¿Se acuerdan cómo el pueblo del pacto de Dios, la Pascua de los judíos, era que celebraban cada año en recordatorio de que pues Dios con su poder les sacó de Egipto, ¿verdad? Aquella tierra donde vivieron 430 años como esclavos. Muy bien, seguimos leyendo, esta partecita es larga. Algunos probablemente hicieron una peregrinación a Jerusalén para asistir a la Pascua y quedarse para Pentecostés. Al igual que el apóstol Pablo regresó a Jerusalén para Pentecostés. Luisito, si puede apagar el micrófono, por favor. Gracias. Para Pentecostés al terminar su tercer viaje misionero. En cualquier caso, los creyentes judíos de otras partes del mundo querían estar en Jerusalén para celebrar 2 de las 3 grandes fiestas anuales establecidas por Dios en el Antiguo Testamento. La primera, la Pascua y Pentecostés. Entonces, todo esto es una introducción como un contexto histórico para lo que vamos a ver hoy. El proyecto final, como ya saben ustedes, 8 preguntas, una que va con cada lección. Y la pregunta para hoy, esto es parte del proyecto final, entonces pilas ahí. ¿Cuál es el propósito del día de Pentecostés en Hechos? La semana pasada hablamos, bueno, no pasada, el lunes hablamos cuál era la importancia o el propósito de la iglesia cristiana. Muy bien, vamos a la historia de Hechos. ¿Alguien me puede resumir qué pasó en Hechos? ¿Qué les llamó a ustedes la atención aquel glorioso día de Pentecostés? Un resumen breve. Luis, cuéntenos. El micrófono está apagado. Muy buenos días, mi pastor y mis queridos hermanos en Cristo Jesús.
Buenos días, bienvenido. Bueno, lo que en mi punto de vista, lo que puedo analizar en el Pentecostés, ya que era una fiesta que se celebraba de la antigüedad, cada 50 años, era 50 días, 50 días, una celebración anual o semanal también, que Dios estableció de las cosechas, de la premisa de la cosecha, que siempre se celebraban a Dios. Pero lo que más me impacta es que Dios le dijo la promesa a los discípulos después, antes que él se fuera. Él dijo que no salgan de Jerusalén hasta que yo le envíe lo que tengan que recibir, en pocas palabras. Pero lo que me impacta es que cuando estaban allí unánime, orando en el aposento alto, ellos estaban allí celebrando una fiesta de Pentecostés. Una fiesta que se solía hacer ceremonialmente cada año, pero ellos nunca sabían que ese día iban a recibir un impacto milagroso del Espíritu Santo del cielo. Lo que pasó allí, del impacto, la venida del Espíritu Santo, para mí fue algo sorprendente, inesperado por ellos, porque no sabían qué día, ni qué fecha, ni qué hora había de venir. Excelente, gracias Luisito. Sí, como cuando nosotros vamos los domingos a la misa, ¿verdad? Como cuando nos reunimos en nuestros hogares para celebrar alrededor de la palabra de Dios y regocijarnos, ¿verdad? Jesucristo puede llegar ese momento y llevarnos al cielo. Lo mismo con los discípulos. Ellos sabían que iba a enviar el Espíritu Santo, que iba a llegar, que hablamos la semana pasada, pero no sabían cuándo. Entonces, qué maravilloso. Excelente. ¿Alguien más quiere contarme qué le impresionó de la lectura de Hechos? Bueno, en ese día yo opino que el día de la fiesta se juntaron la gente de todos los países ahí en ese lugar para festejar después de los 40 días, a los 50 días, que Jesús se fue al cielo. Y Jesús prometió que iba a bautizar con el Espíritu Santo, y en ese día se reunieron todos los distintos países ahí, y el Señor derramó su Espíritu Santo en ese pueblo ahí, y empezaron a hablar en nuevas lenguas, y se podían entender, eran diferentes idiomas, y se podían entender entre todos ahí. Excelente, Angélica, muchas gracias. Esta ha sido la palabra clave que he dicho. Eran idiomas entendibles, ¿verdad? Que podían entender, que podían recibir el mensaje y regocijarse en lo que estaban escuchando. Excelente, un día maravilloso, ¿verdad? Un día que realmente cambió la historia de toda la humanidad. Muy bien, ¿quiénes son los personajes de la historia? En esta parte sí hay muchos personajes. Cuéntenme, ¿quiénes son los personajes? Bueno, Era una lista. Pedro. Perdón, uno por uno, por favor. Lisette. Bueno, de los que yo pude pues como analizar, pues el Espíritu Santo. También dice al principio pues que todos estaban juntos, pero no dicen quiénes eran todos, entonces me imagino que todas las personas pues que eran como conocidas de Jesús, también todos los judíos que venían de todas las naciones, también pues Pedro y los 11, y también mencionan al profeta Joel o Joel, bueno, como se diga. Joel, sí. Y ya creo que esos eran. Excelente. Angélica. Está el micrófono apagado. ¿Alguien más? Bueno, aquí está es una lista grande, ¿verdad? Hay pasajes bíblicos que solamente hay poquitos
actores, ¿verdad? Como personajes de la historia, pero en este caso sí, dice todos ellos, los que estaban ahí, los 12, tal vez con las mujeres que seguían a Jesús y María y los hermanos, habían tomado el lugar de Judas. Matías, y acuerda que leímos que la reunión, justo después que ascendió Jesús al cielo, pues se reunieron a buscar un sustituto, un reemplazo de Judas Iscariote, ¿verdad? El Señor Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, como dijeron ustedes, judíos piadosos que vivían en Jerusalén, pero los procedentes de todas las naciones. Ahorita vamos a ver un mapa en el cual nos muestra de qué partes del mundo vinieron a Jerusalén. Toda la humanidad, hijos e hijas, jóvenes, ancianos, siervos y siervas, gentiles, prosélitos, se habían convertido al judaísmo. Mire usted este mapa, así se ve. Entonces ahí en Hechos habla de todos estos lugares donde vinieron, ¿verdad? A mí siempre me llama poderosamente la atención, lo perfecto que planea Dios para que la gente escuche el evangelio de salvación y vida eterna. Eran fiestas importantes, había muchísima gente, ¿verdad? Podemos pensar, usted y yo, en nuestras fiestas patronales de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, ¿verdad? Gente de muchos lugares, de muchos lados que vienen a celebrar esas fiestas. Y el Señor creyó conveniente de que la palabra sea proclamada, y así el mensaje llevaban a Roma, llevaban a Asia, llevaban a Cirene, llevaban a Egipto, a Frigia, y así por todo lado. ¿Qué les sorprendió de esta parte? Que el evangelio se iba a difundir por diferentes partes cuando usted leyó Hechos. ¿Alguien me puede decir qué le sorprendió? Amén. Amén. Sí, díganos qué le sorprendió, ¿verdad? Que el mensaje sea expandido por todo lado en el momento apropiado. Lo que me sorprende a mí es que porque según la ética de los judíos, tenían, ¿cómo me explico? Los discípulos no eran personas, quizá para ellos, que podían tener la capacidad de hablar en esa dimensión. Porque uno puede entender que el apóstol Pedro era un pescador, según la Biblia, era un personaje, un hombre muy terco, que reaccionaba de una forma muy airosa. Entonces, pero en el momento del Pentecostés, cuando él fue lleno, fíjense que cuando se estaban burlando, aquellos que decían que estos están llenos de monstruos, de demonios, entonces él separó la multitud y él comenzó a proclamar. Él les dijo: esto lo que están viendo hoy en día no es que están ebrios ni están endemoniados, porque es la hora novena, sino que estaba muy temprano para que estuviesen tomando. Él le dijo: eso es lo que Dios le prometió al profeta Joel cuando dijo que en los postreros días, sobre toda carne, yo derramaré mi Espíritu Santo, y aconteció lo que vieron. Y ahí comenzó a hablarle. Y lo que me sorprendió, un hombre que no sabe de letra, que no sabe casi ni hablar con filosofía, refiriendo palabras, y ese día dice que se agregaron 3,000 miembros al cuerpo de Cristo. Y eso a mí me sorprendió mucho, porque hoy en día vemos muchos pastores, muchos evangelistas, muchos hombres de Dios, hablan la palabra, pero esa cantidad en un solo día no creo que se ha logrado todavía. Claro. Y ese no es el objetivo. El objetivo es, ¿verdad?, proclamar el evangelio, y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Nosotros somos instrumentos que Dios usa para que la palabra sea proclamada. Gracias, Luis. ¿Alguien más quiere compartir de cómo
lo sorprendente de que la palabra de Dios se iba a difundir en diferentes partes del mundo, como lo está sucediendo hoy en día con nosotros a través de Academia Cristo, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Paola nos puede contar cuáles son los objetos. Luis, por favor. Bueno, aparecen muchos objetos, como por ejemplo el viento recio, aposento alto, la venida del Espíritu Santo, también los visitantes que venían de lejos, que estaban a ese día. Bueno, son un sinnúmero, el fuego, el hablar en lengua, y todo eso para mí son muchos objetos de la historia. Excelente. Gracias. Gracias. Sí, clarito. ¿Dónde ocurrió esta historia? En Jerusalén. Excelente. En Jerusalén, en un aposento alto, una casa, ¿verdad? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Pues 50 días después de que Jesús resucitó. 50 días, exactamente cuando, ¿verdad? Cuando el domingo de Pentecostés, cuando la gente estaban reunidos orando, alabando a Dios, quizás conversando con sus amigos de lo que habían visto, de lo que habían escuchado, de lo que Cristo había hecho en sus vidas, ¿verdad? De cómo les había dado evidencias convincentes sobre su gloriosa resurrección. Y cuando vieron todo esto, me imagino que pensaron, se cumplió perfectamente lo que Jesús nos dijo, que iba a enviar un consolador, ¿verdad? Ese consuelo es para usted, ese consuelo es para mí, porque en la vida no estamos solos. Es el Espíritu Santo que nos alimenta nuestra fe, que cuida nuestra fe, que protege nuestra fe y que nos motiva, ¿verdad? Para compartir con otros el Evangelio. Es domingo, el día de Pentecostés, el día 50 después de la resurrección. Son las 9 de la mañana, como dijo Luisito, ¿verdad? Las leyes judías, las reglas eran muy estrictas, pues a las 9 de la mañana nadie tomaba vino. ¿Alguna preguntita hasta aquí? Tengo una pregunta, pastor. Sí. Bueno, yo, como te explico, me gusta mucho estudiar la palabra, y Sí. yo desde que comencé, cuando vi la aplicación de Academia Cristo, entré ahí y comencé a estudiar, me sorprendió mucho y comencé a coger los cursos por la aplicación. Por eso estoy en diferentes cursos en esta misma academia. Pero anoche estábamos en un estudio con otro pastor, y él estaba hablando un punto muy clave. Pero al leer ese versículo, al leer esa historia hoy, yo quiero saber, entender algo de eso mismo. Yo quiero saber, porque él decía, anoche decía, según el estudio, que Dios no habla de otra forma, sino según la palabra. Que nadie puede escuchar la voz de Dios hablar, o nadie puede decir que Dios le habló si no es a través de la palabra. Ahora, yo lo que me impacta es que Dios le dijo a Joel en el Antiguo Testamento, en los postreros días, sobre toda carne, derramaré mi espíritu, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros hijos verán visiones, los jóvenes verán visiones. Yo quiero saber esa palabra que Dios mismo habló, porque Dios no miente según el estudio, no cambia. ¿Cómo es que usted me lo puede desarrollar para entenderlo muy claramente? ¿En qué se basa que Dios dijo sobre toda carne, derramaré mi espíritu, lo que pasó en el Pentecostés y lo que está pasando hoy en día? Excelente, gracias Luisito.
me hace acuerdo y le vamos a contestar esas preguntas. Le voy a contestar esa pregunta con el estudio que vamos a hacer, porque aquí vamos a ver una parte donde habla mucho de eso, ¿verdad? De lo que estamos viendo hoy en día, de que las personas hablan en lenguas, de que las personas siguen profetizando y todo eso. Entonces, no voy a contestarle ahorita, pero sí vamos a contestarle con el estudio, ¿ok? ¿Está bien? Amén, amén, amén. Ok. Entonces, muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo reaccionaron la gente al ver a estos hombres que estaban hablando en lenguas, hablando en idiomas reales que la gente les estaba entendiendo? Y pues eran gente humilde, como ya habíamos mencionado, ¿verdad? Que dijeron, ¿no son galileos estos? Luisito. Bueno, como yo decía ahorita, eso fue impactante porque estaban atónitos, estaban maravillados mucho, porque al ver esa escena, porque era una fiesta que se celebraba humanamente, pero en ese día hubo una intervención del cielo. Y la gente no puede entender cómo esa gente que no eran filósofos, no eran gente estudiada y hablaban según el idioma de cada uno de ellos y lo entendían claramente. Y eso para ellos fue muy sorprendente. Y decían, y por eso mismo estaban atónitos, maravillados y glorificaban a Dios por medio de esto. Mientras otros se burlaban, pero también eso pasa, porque en el Evangelio siempre va a haber gente que siempre van a glorificar a Dios por las maravillas que él hace, y también siempre habrán burladores, pero eso, según el estudio, no podemos detenernos por lo que hablan en contra o mal del Evangelio. Claro. Gracias, Luisito. Sí, eso pasa hoy en día muy a menudo, ¿verdad? La gente se burla del Evangelio. De hecho, yo escuché hace algún tiempo atrás que la gente decía, ¿cómo pueden los cristianos estar tan locos para creer en su héroe que murió colgado en una cruz? ¿Verdad? Es como nuestro héroe, su héroe, ¿verdad? Dicen la gente, los críticos. Sin embargo, es ahí, esa es la victoria más grande de Cristo en la cruz del Calvario, y con su gloriosa resurrección, ¿verdad? Pagar el precio justo de nuestra redención. Y el Espíritu Santo es el que nos recuerda todos los días de esa obra redentora de Cristo. Muy bien. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Quizás para hacer la pregunta un poquito más entendible sería, ¿qué estaban haciendo la gente en Jerusalén? ¿Alguno de ustedes? Bueno, Dice, pues Bueno, decía ahorita mi compañero que decía que a las 9 de la mañana pues todos tenían que ir a como a orar a un lugar. Entonces pues primero todos estaban ahí como orando en ese lugar y luego dice que vino un ruido del cielo. Y después de ese ruido del cielo vino, pues en esta Biblia dice como una ráfaga de viento, creo que en otra Biblia dice otra cosa. sí. Entonces ahí sí luego dice que después de que vino esa ráfaga de viento, se derramaron lenguas sobre todos, lenguas de todos los idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y todos los que estaban de visita en Jerusalén podían entender lo que ellos decían pues en las lenguas originales de sus naciones. Y después de eso pues toda la gente vio eso y se quedó como alarmada, como asustada y se empezaron a golpear, ¿sí? Y todos pues se preguntaban que eso por qué sucedía. Y luego de eso, ahí sí dice que algunas personas pues empezaron como a burlarse de ellos, a decir que estaban ebrios. Y ahí Pedro y los 11 se levantaron y pues como que recordaron la profecía que el profeta Joel había dicho sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Excelente, gracias a Lisette. Excelente. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿Y cómo se hace? Pedro
¿qué dijo? Lleno del Espíritu Santo, se levantó y le dijo a los presentes. Y les explicó todo. Muy bien, el Espíritu Santo les da la habilidad milagrosa de proclamar la palabra de Dios en lenguas maternas a la gente presente. Como dijo Luis, la clase que viene, la tercera, vamos a ver cuántos creyeron ese día, ¿verdad? Que el poder del Espíritu Santo. A veces pasa hoy en día que el Espíritu Santo hace pues la obra instantáneamente, cree mucha gente, pero a veces toma mucho tiempo. Quizás usted mismo tiene una experiencia con un ser querido, con un amigo íntimo, ¿verdad? Que usted comparte la palabra de Dios, pero parece que no hace ningún efecto. Entonces, el tiempo de Dios, en el tiempo del Señor, quizás a veces toma mucho tiempo. Y hay historias maravillosas de que la gente es 15, 20 años desde la primera vez que escucharon el Evangelio y al fin el Espíritu Santo hizo la obra, ¿verdad? Es en el tiempo de Dios, no podemos desesperarnos. Muy bien. ¿De qué se trata la historia? Algo concreto, algo práctico. ¿De qué se trata la historia? Del derramamiento del Espíritu Santo de una forma poderosa. Excelente, Lisette. El cumplimiento de la promesa que hizo Jesucristo a sus discípulos, ¿verdad? Luisito. Sí, pastor, ya mi compañera dio la pregunta, la respuesta. Excelente. Y el propósito del día de Pentecostés. Y el propósito del día de Pentecostés. El propósito del día de Pentecostés. Esta sí es la pregunta para el proyecto final. Entonces, de pronto, si pueden anotar o algo, el propósito del día de Pentecostés, ¿verdad? El propósito del día de Pentecostés, Jesús derrama su espíritu sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen la palabra de Dios a la gente presente de muchas naciones, un lugar, un momento específico, ¿verdad? Que la gente estaba reunida ahí. Y como les dije al principio, esa era la oportunidad para que ellos llevasen la semilla a compartir con otros, ¿verdad? Exactamente como lo hacemos nosotros cuando nos reunimos con nuestros grupos, cuando compartimos con otros la palabra de Dios, esa palabra llega a su corazón y ahí por el poder del Espíritu Santo germina en sus corazones y después da fruto, ¿verdad? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Me encanta esto porque a veces con nuestros propios familiares, si diga Luis. De mi punto de vista, el pecado que nos lleva a confesar en esa historia era que el pueblo judío estaba muy, según la ley, estaban bien informados con la ley de Moisés, de lo que Dios le había dado a Moisés según los mandamientos, pero estaban un poquito también distraídos de la doctrina de Jesucristo. Entonces, por eso fue que en el Pentecostés, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, se levantó y que le comenzó a hablar desde el Antiguo Testamento hasta llevarle a entender, hasta que le dijo, arrepentí, en el versículo 38, arrepentíos cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque el pueblo judío estaba por su ignorancia alejado de Jesús. Nunca creían en Jesús como el Hijo de Dios, como el Señor del Señor, sino lo creían como alguien más. Claro. Y para mí el pecado que me a confesar ahí es la ignorancia. Excelente. Gracias, Luisito. Y lo que está usted hablando es un poquito más adelante, pero específicamente ahora, ¿verdad?
la aplicación para nosotros. A veces tenemos miedo de compartir con otros la palabra de Dios. A veces tengo temor. ¿Qué me van a decir? Me van a criticar y todo lo demás. Y esto a veces pasa, no sé si en sus casos, pero yo he escuchado historias que la cosa más difícil de compartir la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, es con un ser querido. Porque ellos nos conocen cómo somos, cómo vivimos, qué hacemos y todo lo. O con un amigo íntimo. Podemos compartir toda nuestra vida personal, lo que somos, lo que hacemos. Quizás el amigo cercano me conoce más que yo mismo me conozco, pero cuesta compartir con esa persona la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos la timidez, la vergüenza, las dudas, ¿verdad? Como si nosotros fuéramos como si fuera nuestra palabra, como si fuera nuestro mensaje. Y cuando en realidad lo que dice la Biblia que es el mensaje de Dios, que nosotros somos vasijas de barro, que estamos llevando ese precioso evangelio que transforma los corazones, que nos da el consuelo del perdón y la gracia eterna, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer esta parte aquí, dice, a veces nos gana la timidez o la cobardía, o solo queremos predicar la palabra a nuestra propia gente y no a la gente de otros pueblos y razas. Hoy en día entendemos el propósito del día de Pentecostés y somos tentados a considerar un balbuceo como el don del Espíritu Santo cuando claramente, bueno, ahí no vi qué es, cuando claramente pues no lo es. Ahí no, ustedes pueden leer esa parte, yo no puedo leer porque están los cajoncitos. Bueno, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Alguien puede decirme el amor de Dios? Pues yo creo que el amor de Dios lo podemos ver en que Él cumplió su promesa, ¿sí? En que Él por amor cumplió lo que les había prometido. Excelente, excelente. El Espíritu Santo fue la promesa que Jesucristo hizo, pero también, ¿verdad? La fortaleza espiritual de la cual Jesús les había dicho, ¿verdad? Ellos todavía estaban, ¿se acuerdan que hablamos en la clase anterior que tenían dudas, que estaban pensando en algo terrenal? Dice aquí, imagínense 50 días, hace 50 días estaban encerrados por miedo a los judíos. Pedro había negado al Señor, los 12 habían abandonado a Jesús en Getsemaní, que, aquí no puedo leer. ¿Dónde está? Ahí está. Muy bien. ¿Qué amor tuvo Dios? No los rechazó. Amó a los suyos y a nosotros también. Por causa de Cristo, Dios no nos rechaza. A los hombres de poca fe, a los miedosos, les da el Espíritu con poder y dones espirituales. Dios consuela, fortalece, empodera para proclamar las buenas nuevas y produce buenos frutos en nosotros, todo por medio del Espíritu Santo. Derrama su Espíritu Santo sobre sus siervos y siervas para que compartan la palabra de Dios. Qué interesante el día en que se festejan las primicias de la cosecha. Estamos viendo las primicias espirituales de la cosecha del evangelio de Jesucristo resucitado. Damos gracias a Dios porque cuando nosotros sembramos la palabra de Dios, cosechamos espiritualmente, refiriéndonos a los que escuchan la palabra y creen por la obra del Espíritu Santo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios ama a toda la humanidad sin discriminación. Dios quiere que su palabra se predique en todo el mundo. Esa es la gran comisión, ¿verdad? Ese es el deseo del Señor. Esa es la voluntad de Dios. Como dice la Biblia, la voluntad de Dios es que todos conozcan, lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Bueno, aquí hay algunas cositas. Invocar el nombre del Señor para la salvación, ¿verdad? Ahora directamente podemos hablar con Él. Tenemos el perdón de pecados.
Tenemos el regalo de la comunicación, de orar directamente con Él, línea directa 24/7, contarle todas nuestras dificultades, nuestros problemas y también darle gracias a Dios por las bendiciones. Recurrir a la promesa de Dios del perdón y confiar para la liberación del pecado y de la condenación. Predicar la palabra de Dios a los que están cerca y también a los que están lejos. Participar en la obra misionera y apoyar en cualquier manera posible para que todos escuchen la palabra de Dios en su propia lengua. Nos preparamos para el día venidero, el día del Señor. Ahora, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje para usted? Esto es algo personal, algo práctico. ¿Cuándo compartiría usted la historia que acabamos de leer, que acabamos de estudiar? La misma historia o cualquier historia de la Biblia. Bueno, ¿cuándo comparte usted el evangelio, verdad? ¿Cuándo cree que sería buena oportunidad de compartir con otros? Bueno, el apóstol Pedro dice en su epístola que es importante y necesario que prediquemos la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Yo creo que no hay en cualquier momento posible que se le puede predicar en la casa, conversando en la escuela, en los trabajos, en donde quiera se le puede predicar a la persona, porque es hablar la palabra con alguien y Dios, según con el Espíritu Santo, es quien convence a la persona. Nosotros somos, como usted dijo, vasijas y según la Biblia, que Dios nos usa para que hablemos su palabra. Entonces, para mí no tiene tiempo. Para mí se puede hablar en el momento que sea que la persona siente que puede compartirlo con alguien. Excelente. Siempre con amor, con confianza y sabiendo que el Espíritu Santo es el que nos fortalece para que la palabra de Dios sea compartida con otros. Excelente. Temas importantes. Vamos a hablar un poquito aquí sobre las lenguas, ¿verdad? También los dones de profecía, como dijo Luis al principio, le hizo la pregunta. Entonces vamos a hablar un poquito los dones del Espíritu Santo. A ver si tenemos un tiempito. Aquí está. Y vamos a enfocarnos en 1 de Corintios 12, 1 al 12, que habla de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, cuando aún no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu Santo de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús sino por el Espíritu Santo. Notan ustedes, el Espíritu Santo nos planta la semilla de la fe en nuestros corazones y después con nuestras bocas confesamos que Cristo es nuestro Salvador. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu Santo le es dada a cada uno para provecho. A uno le da la palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da la palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe, a otro dones de sanidades, a otro más el don de hacer milagros, a otro el de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lengua y a otros el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo. Así también Cristo es uno solo. Ok. La obra principal del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra principal del Espíritu Santo? Bueno, que creamos en Jesucristo, ¿verdad? Esa es la obra primordial.
la más importante de todos, ¿verdad? Los versículos dice, el mismo Señor da dones diversos. Ahora quiero que piensen en una lista de dones que ustedes tienen. Los dones que ustedes comúnmente tienen, quizás esos dones que muchas de las veces no les tomamos en cuenta. El ser amables con los demás. El siempre mostrarles una sonrisa. El siempre estar ahí para alguien que está sufriendo, que está triste. Tener esas palabras que sencillamente son como gotas de agua en una, ¿verdad? Cuando uno está sediento, ¿verdad? No sé, pueden ustedes pensar en los dones que el Señor le ha dado a cada uno de ustedes y cómo lo usan esos dones. ¿Ok? Dice lo primordial, Luis. Sí, dígame. Está el micrófono apagado. Ahora sí. Según lo que usted dijo, yo entiendo que el don más grande que para mí, después de anunciar, creer en Jesús, anunciar las palabras, para mí es el don de servir, porque Cristo, siendo más grande, dijo, yo no vine para ser servido, sino, yo no vine para servir, yo no vine para ser servido, sino para servir. Creo que como usted dijo ahí, es un don muy tremendo, el don de servir, el don de ayudar, el don de compadecerse del otro. Ese es el don para mí más importante que según la Biblia, porque dice la palabra que los 10 mandamientos se resumen en amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el don de servir nos lleva a ese punto, a que amemos a los demás como a uno mismo. Pero también yo quiero aclararle, preguntarle una pregunta. Si en dado caso está, si, porque no conozco tanto de la academia, pues yo quiero preguntar, ¿qué pasaría si en una reunión que ustedes celebran, si alguien de repente comienza a hablar lengua de una forma según el Espíritu Santo, ¿qué usted haría? Excelente pregunta, Luisito. ¿Qué quiere Dios para su pueblo? El Señor quiere que escuchemos su palabra, como dice, en nuestro propio idioma, algo que podamos entender, ¿verdad? El apóstol Pablo es muy, muy claro. Él dice, no tiene mucho sentido que alguien hable en lenguas, pero si no entiendo una sola palabra. Para mí, en lo personal, es más importante y más edificador que yo entienda en mi propia lengua lo que mi Señor Jesucristo quiere decirme, quiere fortalecerme espiritualmente mediante su palabra. Entonces, yo quiero, ¿verdad? Con el poder de Dios, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, pero algo que sea entendible. Si yo no entiendo, pues ¿a quién está fortaleciendo espiritualmente? ¿Sí me entiende lo que estoy tratando de decir? Y vamos a leer aquí a lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablar en lenguas. Dice, hablar en lenguas en Hechos 2 claramente quería decir la habilidad de hablar en idiomas extranjeros para ayudar a los discípulos a proclamar el evangelio. Ellos hablaron idiomas, lenguas que la gente entendió, ¿verdad? Ahora, cuando yo cuando empezamos el estudio, pregunté, ¿verdad? ¿Qué siente usted cuando escucha a nuestros pastores, a nuestros hermanos que son de Estados Unidos hablando el idioma? Yo me regocijo, yo agradezco al Señor al ver el amor que ellos tienen por cada uno de nosotros para hablar un idioma que no es el de ellos, pero hablan tan claro, ¿verdad? Para que nosotros entendamos el evangelio, la palabra de Dios de forma práctica, de forma sencilla, sin complicaciones, ¿verdad? Lo que el Señor Jesús hizo con los discípulos, ¿verdad? ¿Alguna preguntita aquí?
No, pastor, yo entendí claramente, perfectamente. Es así, porque tenemos siempre, Dios siempre quiere que nosotros entendamos realmente lo que Él quiere para que el pueblo avance, crezca. La pregunta que yo le hice, quiero saber si es aceptable que una persona, aunque sea un segundo, si es posible que pudiese hablar una lengua, porque según dice ahí, se puede hablar, pero lo que pasa es que si no hay intérprete que calle. Claro, sí, sí. Entonces, si no es constructivo, ¿verdad? Si, por ejemplo, pongamos aquí, como usted hizo una linda pregunta. Si alguien empieza a hablar en lenguas y nadie entiende, si Lisset no entiende, si Paola no entiende, si Angélica no entiende, si yo no entiendo, ¿cuál es el propósito de eso? Entonces queremos que la palabra de Dios sea proclamada en su, ¿verdad? Algo claro, porque Jesús, eso era lo que hacía, ¿verdad? Lo que los fariseos la complicaban, Jesús lo hacía sencilla, ¿verdad? Contaba con parábolas, contaba con cosas que él veía que pasaban cerca de él, ¿verdad? Eso no sé si contestó la pregunta, Luisito, pero yo para serle honesto, pues les diría que no es el momento, ¿verdad? Porque no entienden los demás. ¿Verdad? Sí, sí, pastor, yo entiendo, perfectamente es así. Excelente. Gracias, man. Bueno, dice, cuando Pedro respondió a la burla de los que estaban hablando en idiomas extranjeros porque estaban borrachos, él explica los eventos, comenzando con Pentecostés, que los eventos de Pentecostés fueron profetizados por el profeta Joel, ¿verdad? Exactamente pasó ahí. Corintios dice, si yo hablara en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, ven como un resonante, como un metal resonante, ¿verdad? O címbalo retumbante. O sea, el amor cristiano es más importante que hablar en lenguas, ¿verdad? Porque somos motivados a compartir con otros algo que sea entendible, ¿verdad? En 1 Corintios 14, Pablo les anima a valorar más los dones que edificar la iglesia. Con la profecía dice Pablo en 14:9, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Entonces eso explica lo que estábamos hablando, ¿verdad? El hablar en lenguas es para edificación, para uno mismo, y es una señal para los incrédulos, ¿verdad? No puedo decir que no se puede hablar en lenguas. Lo que sí estoy confirmando y diciendo es que si hablar en lenguas no edifica la salud espiritual de mi hermano, de mi hermana en Cristo, de las personas que estoy compartiendo la palabra de Dios, pues no lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Alguna preguntita? Lisset, Paola, Angélica, Luis. Bueno, pastor, satisfecho, es así. Gracias, hermano. Muy bien. Recordemos que todo se debe hacer decentemente y con orden en la iglesia. Son pasajes bíblicos muy claritos. En la actualidad algunos practican el hablar en lenguas, pero en realidad es un balbuceo caótico. No se entiende nada. Le llaman una lengua celestial o angelical e inventan una interpretación. Dios nunca ha prometido darnos el don de lenguas regularmente. De hecho, 1 Corintios dice, el amor dejará de existir. El amor no dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse. Puede que ya estemos en la época en la cual no hace falta el don de hablar en lenguas, como el día de Pentecostés. El propósito de hablar en lenguas en el día de Pentecostés era llamar la atención a los extranjeros para que escucharan la palabra de Dios en su lengua materna, ¿verdad? Bendito sea Dios. Ahora nosotros tenemos la tecnología, podemos comunicarnos, podemos ir para allá, para acá. Pero en el Pentecostés, esta gente venía una vez al año, si venían, ¿verdad? A Jerusalén a celebrar el día de la Pascua, el día de las cosechas, las semanas de la cosecha y todo eso. Pero ellos
regresaron llenos del Espíritu Santo. Imagínese usted, llenos del Espíritu Santo, escucharon el mensaje que en otro tiempo no lo habían hecho. Entonces, esa es la idea, ese es el propósito, ¿verdad? Seguimos, el hablar en lenguas no es un requisito para ser creyente, como dicen algunas iglesias. Dicen que el evangelio queda incompleto si uno no ha hablado en lenguas. Alguien observó una vez, no me incomoda que digan que hablen en lenguas. Esas personas, lo que me molesta es que dicen en mi idioma, ¿verdad? Lo que me molesta es lo que dicen en mi idioma, ¿verdad? Comparamos lo que enseñan esas personas con la doctrina, con la escritura. Si la doctrina no concuerda con la escritura, sabemos que son no vienen de Dios, que esas lenguas no vienen de Dios. Muy bien. Tenemos la tarea que yo les voy a enviar más tarde. Les voy a enviar más tarde, ¿ok? Entonces, contestando la pregunta de Luisito, ¿verdad? En aquella época, cuando el apóstol Pablo habla, bueno, cuando Pedro habla de Joel, ¿verdad? Todo lo que dice que profetizarán y todo lo demás, eso ya fue cumplido. Hoy, por la gracia de Dios, tenemos la palabra de Dios. En aquella época, ellos no tenían lo que usted y yo tenemos. Tenemos la Biblia impresa, ¿verdad? Yo puedo abrir la Biblia y ver lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Compartimos la palabra de Dios con otras personas. Es como si estuviéramos profetizando. ¿Qué hacían los profetas? Ellos era llevar el mensaje, ¿verdad? El mensaje del arrepentimiento, el mensaje del perdón, el mensaje de la obra redentora de Cristo en su momento, ¿verdad? Lisette. Sí, yo tengo una pregunta. O sea, me quedé con la duda. O sea, ¿hablar lenguas en la iglesia es malo o es bueno? Bueno, bueno, depende, ¿verdad? No lo voy a decir que es malo ni bueno. Lo que quiero decir es que si hablar en lenguas no edifica a otros, ¿verdad? Si yo hablo mucho en lenguas y nadie me entiende nada, ¿qué prefiero? Hablar mi propio idioma, leer la Biblia en el idioma que tenemos, ¿verdad? Y compartir con otros el evangelio. Quizás si yo hablo en lengua, hermanos, me van a aplaudir, me van a ver la gente, pero si los otros no entienden, ¿qué sentido tiene? ¿Verdad? Entonces, por eso enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios. Específicamente, ese momento fue utilizado para que la gente escuchara palabras, idiomas concretos. Si notan ustedes que dice Pedro, ¿verdad? Perdón, Lucas en Hechos, que eran idiomas maternos que la gente entendía. Nadie les estaba traduciendo. Si notan eso, Lisette, ¿tiene sentido o no? Sí, sí, señor, tiene sentido. Entonces siempre, ¿verdad? Es el Señor nos da la palabra de Dios, está tan clarita que podemos entenderla y asimismo compartir con otros. ¿Cuál es el mensaje que nosotros compartimos con otros? ¿Verdad? El mensaje es sencillo, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, nació en el portal de Belén. Vivió una vida perfecta en mi lugar. Cargó sobre sus hombros mi culpa, mi odio, mi rencor, todo, ¿verdad? Los llevó a la cruz. En la cruz, ¿verdad? Los lavó con mi sangre, los purificó con su sangre, perdón, que estoy hablando. Los purificó con su sangre, entonces, y al tercer día resucitó glorioso de entre los muertos. Y cada vez que abrimos la Biblia, estamos, ¿verdad? Regocijándonos en esa historia que Jesucristo ya lo hizo, en esa historia que el Espíritu Santo cada día nos recuerda, en esa historia que el Espíritu sigue motivándonos a compartir con otros la palabra de Dios, ¿verdad? Como está escrito, sin quitarla y sin agregarla. ¿Ok? ¿Alguna otra preguntita? Pastor, tengo una pregunta. Sí. Bueno, la pregunta mía es, yo entiendo que cada ámbito tiene su diferencia. Por ejemplo, estamos ahí
en un estudio, que no es lo mismo cuando estamos en un púlpito, me imagino, de una iglesia, en un culto normal. Claro. Porque yo quiero saber si la academia, según la palabra, porque acepta, como ejemplo, a veces en los púlpitos, cuando uno predica la palabra, uno se expresa diferente, como con un ánimo más sublime que cuando uno está en un estudio. ¿Qué usted me dice acerca de eso? Bueno, depende. A veces hay pastores que disfrutan más los estudios bíblicos, ¿verdad? Es como más, hay más tiempo de profundizar en la palabra de Dios, quizás pasajes bíblicos que uno los estudia. En la predicación es un enfoque, ¿verdad? En base a lo que uno ha estudiado, en predicar el sermón y todo eso. Pero yo disfruto más los estudios bíblicos, ¿verdad? En este caso específico, porque podemos hablar de temas específicos, de dudas y despejar esas cuestiones que tenemos. Perfecto. Es algo personal para mí, ¿verdad? Otros pastores pueden decir que ellos disfrutan más predicando en la iglesia, ¿verdad? Pero yo quiero decir es que tenemos más tiempo, ¿verdad? El domingo es un tema el cual el pastor predica, pero en el estudio bíblico hay temas, ¿verdad? Como aquí estudiamos el Antiguo Testamento, estudiamos Levíticos, Éxodo, Corintios y también Hechos, ¿verdad? Bueno, que el Señor les bendiga. Agradezco mucho por sus preguntas. Yo sé que esta clase es, pues, ¿verdad? Siempre estamos pensando en los dones espirituales que escuchamos, en el hablar en lenguas y todo eso. Pero vamos a lo que dice el Señor. Ya tenemos el regalo de la palabra de Dios que está en nuestro idioma, que podemos entenderlo. Es el Espíritu Santo que nos abre el entendimiento para que entendamos lo que antes no podíamos entender y nos regocijemos en la salvación que Él nos ha dado. Luis. Pastor, una última pregunta. Sí. Esta clase que usted está publicando en la pantalla, ¿tenemos que copiarla? Porque a veces pasa muy rápido. Entonces, ¿hay que copiarla en un cuaderno o cómo hay que hacerlo? Bueno, hay unas preguntas claves, ¿verdad? Como por ejemplo la que les dije, no tienen que copiar todo, pero la pregunta, la clave que les dije que va a ser para esta, ¿verdad? Como para el proyecto final. Hay una pregunta, no sé dónde está, ya se le perdió. Bueno, que es el propósito de Pentecostés, ¿verdad? Entonces, correcto. eso van a haber 8 preguntas, el proyecto final, y ustedes contestan las 8 preguntas, ¿verdad? Puede ser de su punto de vista, en sus propias palabras, no tiene que ser como está aquí. Pero Okay. esa es la idea. Y seguimos estudiando, hermanos, en la palabra de Dios. Cada vez es el Espíritu Santo que nos va despejando las dudas, ¿verdad? Bueno, gracias, pastor. Vamos a cerrar con una oración. Vamos a cerrar esto. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por la bendición que nos das de estudiar tu palabra. Postrados a tus pies, mirándote, Señor, el sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros y regocijándonos en la tumba vacía y en tu gloriosa resurrección y ascensión al cielo. Te damos gracias, Padre, porque con tu palabra tú nos iluminas, tú nos fortaleces. Señor, despeja las dudas de nuestra naturaleza humana, de nuestros corazones, de nuestras mentes. Te damos gracias, Señor, porque cada día alimentas a tus hijos con el poder de tu palabra para que nos regocijemos en las bendiciones, en el perdón que diariamente tú nos otorgas mediante la fe en Jesucristo. Fortalécenos, Señor, te pedimos de todo corazón. Bendice en este día, que este día, Señor, sea usado para compartir tu palabra con otros. Que cada día, Señor, seamos nosotros un reflejo del amor que Cristo ha plantado en nuestros corazones. Todo esto te pedimos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendecido día, Luisito. Gracias por sus comentarios, sus preguntas. Angélica, un gusto que se haya conectado. Paola también y Lisette. Entonces, que el Señor les acompañe y nos vemos el lunes
Que tengan un bendecido fin de semana y espero y oro al Señor que algún día les pueda conocer personalmente, ¿verdad? Igualmente, pastor, gracias. Ya, chao, chao. Cuídense mucho.